Bueno, voy a tratar de abordar este tema que acordamos con Gustavo para hablar hoy de la pandemia de COVID-19 y tratar de sacar algunas reflexiones. Miren, primero quisiera hacer un par de puntualizaciones. La primera es que lo he dicho en otras ocasiones con este mismo tema. Algunas de las diapositivas que tengo aquí me fueron amablemente prestadas, unas por el doctor Pablo Curi, sobre todo las del principio, y otras por la doctora María Eugenia Jiménez Corona, a quien ya vi conectada. Maru, muchas gracias. Espero estarle dando buena utilidad a tu trabajo. Por otro lado, decirles que me gustaría incluso replantear el nombre de la ponencia, porque estaba con un apellido de reflexiones desde la salud pública. Más bien yo quisiera poner sobre la mesa preguntas que provoquen reflexiones desde la salud pública. Un poco así estructurado esta ponencia, avanzando en temas. Muchos de ustedes ya me habrán visto varias de las cosas que aquí voy a presentar, pero la intención de hoy es, por supuesto, actualizarnos, porque el conocimiento ha ido avanzando rápidamente, pero por otro lado, hacer como pequeños saltos en el camino. Yo no sé si ya como humanidad, como gremio de la salud pública, estamos listos para obtener enseñanzas. Lo que sí creo es que estamos listos para hacernos preguntas, hacer reflexiones y, por tanto, desde el ejercicio de la salud pública, en cualquier trinchera de la que hablemos, estar dando respuestas a un mundo cambiante, a un mundo desafiante, a un entorno que no nos da tregua. Celebro especialmente, sin menoscabo de mi contento por la presencia de todos ustedes, pero celebro especialmente que nos esté escuchando hoy la doctora Silvia Roldán, una de las más importantes salubristas actualmente en este país, y que ha atestiguado cómo este mundo no deja de ponernos retos. Estamos en medio del COVID, pero ya tenemos el dengue, pero también tenemos las inundaciones clásicas de cada año en el querido estado de Tabasco, pero también se nos viene la temporada de influenza. Un poco por ahí quiero ir en términos a sacar estas preguntas provocadoras para que juntos reflexionemos y como Sociedad Mexicana de Salud Pública podamos tener claridad en estos conceptos que sin duda va a estar demandando la realidad mundial, la realidad operativa. Primero que nada, permítanme en un momento de solemnidad dedicar esta plática a este personaje, a esta persona, literalmente a todo un personaje que ustedes ven en la pantalla. Él es Sergio Cortés Matus, él es mi primo hermano, pero más que mi primo hermano es mi amigo, mi compadre, mi compañero, mi cómplice. Sergio recién falleció. Y tengo que decirles que le dedico esta plática a Sergio, por supuesto, por el amor, por el cariño, por el recuerdo, por el agradecimiento a todo lo que me dio, pero también porque por ahí empiezan las reflexiones. Sergio no murió de COVID, él estaba vacunado, se cuidó mucho, estaba vacunado con sus 2 dosis. Sin embargo, yo tengo la certeza de que Sergio fue una víctima indirecta del COVID. ¿Hay víctimas indirectas del COVID? Claro que sí. Nos vamos a hacer esas reflexiones en los siguientes minutos. Vaya pues para ti, Sergio, este pequeño esfuerzo. Disculpe. Muy bien. En toda esta pandemia, en todos estos momentos, yo he estado empezando con esta diapositiva un poco por varias razones. Primero, porque es una foto, como siempre digo, que podría haber sido tomada el día de hoy en el Metro Oceanía. Bueno, ya no digamos en el Metro Oceanía porque ahí de repente hay balaceras. En el Metro Zaragoza, en el Metro Pantitlán. Y sin embargo, pues no, amigos queridos, esta foto fue tomada en 2009 en alguna estación del metro como estas que decimos, y fue en 2009 cuando el mundo creía estar viviendo lo más difícil en términos sanitarios, que fue la pandemia de influenza AH1N1. Pero ¿por qué la traigo aquí? Bueno, porque de alguna manera hoy que estamos en un momento muy especial de la pandemia,
un momento, digo, muy especial porque en países como el nuestro estamos viendo cómo los casos van a la baja, pero no necesariamente otros indicadores, y cómo estamos como un poco confiados y de repente olvidamos las lecciones aprendidas. Así nos pasó. De 2009 para acá, habíamos ya hecho una suficiente comunicación de riesgos como para que la gente utilizáramos cubrebocas, para utilizar el alcohol gel, para incrementar el lavado de manos, para guardar la sana distancia. Y sin embargo, algo pasó en el camino y dimos un salto hasta diciembre de 2019 y muy especialmente 2020 y 2021 para ahora ver estas imágenes, ver las imágenes de los trajes y del equipo de protección personal en el personal especializado de salud, ver a las sociedades regresar al tema de las medidas no farmacológicas, ver a la ciencia avanzar de una manera acelerada y ver cómo, sin duda, la salud pública nos iguala. He escuchado decir al doctor Narro, José Narro, y entiendo que era originalmente un concepto del doctor Kumate, decir cómo la salud pública y especialmente, por ejemplo, las vacunas nos igualan, ¿eh? Es un igualador social inigualable. Y lo mismo veíamos estas fotografías en comunidades indígenas, en comunidades alejadas, que en los barrios más acomodados de las urbes más cosmopolitas del mundo. Estamos hoy entonces ante una oportunidad para que la humanidad reflexione en torno a las actividades humanas, es decir, a los efectos que tienen origen antropogénico. ¿Qué está haciendo el ser humano para cuidar su entorno? Porque lo que sí debemos saber y debemos reflexionar es que esta pandemia no es obra del Espíritu Santo. Sin duda, tiene que ver con actividades y con orígenes antropogénicos. Y de estas imágenes, en pocos meses, hemos llegado incluso a estas que a mí me parecen fascinantes. Esta es una microfotografía de una célula epitelial respiratoria siendo atacada por el coronavirus. En escasos años, y estoy hablando de la pandemia de 2009 a hoy, y si hablamos de la pandemia actual en 2 años, la humanidad ha experimentado cambios diversos que debe tomar para su beneficio, pero también ha encontrado errores diversos que debe erradicar también para su beneficio. Por ahí pretendo llevar la plática y por ahí pretendo llevar las reflexiones. Recordarles, pues, lo hemos dicho muchas veces, también que las pandemias son consustanciales a la historia de la humanidad. Ha habido pandemias que han marcado hitos y cambios en la historia de la humanidad. Ahora con fechas que hemos conmemorado, por ejemplo, en nuestro país, que tiene que ver con la llegada de los españoles a México. Bueno, pues recordar nada más aquellos brotes famosos de Cocolizzi, los brotes de viruela, que sin duda marcan un antes y un después en la historia de las sociedades. Pero si hablamos de pandemias, la más reciente que podemos tener en mente con respecto a una dimensión similar a la que hoy estamos teniendo, sin duda es la gripe española de 1918. Les ofrezco una disculpa, está mal colocado esta imagen, tendría que ser un poco más abajo, pero es muy ilustrativa. Esta pandemia que recuerdan todos ustedes ocurrió entre 1918 y 1919, agarró al mundo en un momento especialmente delicado, Primera Guerra Mundial. La paz de la Primera Guerra Mundial se firmó en noviembre de 1918. El mundo estaba muy ocupado matándose entre sí, como para hacerle caso a un bicho que también estaba matando, y que al final llegó a matar, según algunos historiadores, hasta 50 millones de seres humanos. Pensamos que esa era la peor tragedia en la historia de la humanidad o en la historia reciente de la humanidad. Tuvieron que pasar después algunas otras pandemias como la gripe asiática, la de Hong Kong, la rusa, etcétera, para llegar a la que hoy estamos viviendo. Sin embargo, y aquí doy crédito de los conceptos que me compartió el doctor Pablo Curi Morales, pues debemos de recordar
que los países en general y el nuestro en especial, de una u otra manera, en mayor o menor grado, teníamos actividades de preparación y respuesta. A través de los organismos multinacionales como la Organización Mundial de la Salud, se habían establecido ya claras pautas, claras líneas, que nos decían que es necesario que los países estableciesen planes de preparación para hacer frente a pandemias, para enfermedades emergentes o para hacer frente incluso a situaciones de salud públicas provocadas, por ejemplo, por fenómenos naturales. Y ya se decía, esto no es nuevo ni fue sorpresa o no debió de haber sido sorpresa, que estos planes deberían ser intersectoriales y contener aspectos, por supuesto, básicos de salud. Pero sabemos, gracias al estudio de los determinantes sociales, que deben de contener aspectos de economía y deben de tener aspectos de salud pública y deben de tener aspectos de continuidad de servicios básicos. En México, pues, y muchos de nosotros hemos sido partícipes de ello, la respuesta a las pandemias y enfermedades emergentes están a cargo de un Comité Nacional para la Seguridad en Salud, siempre regidos por lo que marca nuestra Constitución. Ahí está el Consejo de Salubridad General, que es el máximo órgano constitucional en términos de salud, que tiene la potestad para tomar decisiones en torno a estos fenómenos naturales y a estos fenómenos epidémicos y pandémicos. En México, el Comité Nacional para la Seguridad en Salud se estableció en 2003, incluye la participación de dependencias federales relevantes que tienen que ver con la respuesta. Yo solo les puedo decir, recordar cuando tuvimos la amenaza del ébola, se activó de inmediato este Comité Nacional para la Seguridad en Salud y ahí participaron instituciones, por ejemplo, tan importantes como en su momento denominado Centro de Inteligencia para la Seguridad Nacional, porque de ese tamaño era la amenaza que podía verterse sobre nuestro país. Este Comité Nacional para la Seguridad en Salud, pues evidentemente en un país federalista como el nuestro, trabaja a nivel nacional y coordina la respuesta y opera a través de los comités estatales para la seguridad en salud. Eso no es nuevo, ni estaba solo escrito en un documento. Se había puesto en marcha, se había utilizado y habíamos avanzado. Y por eso en México desde 2005 se había desarrollado un Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una pandemia de influenza que se presentó en 2005, se hizo un simulacro a escala real en 2006. Por aquí veo colegas que coordinaron ese simulacro, vi conectado al doctor Cuauhtémoc Mancha. Saludos, Cuau, a la doctora Gaby Ortiz, que también estuvo en esto. Recuerdo muy claro haber visto la participación de ustedes en este simulacro a escala real que se denominó Escudo Centinela. Y además permitió la instrumentación oportuna de acciones coordinadas para hacer frente a las necesidades. Recuerdan que México tenía vacuna, tenía oseltamivir. Hubo algunos contratiempos porque estaba el oseltamivir en cajetes y hubo que ponerlo en cápsulas, pero había una respuesta para reducir el impacto. Además, en estos temas de preparación y respuesta, por supuesto en México, pero en cualquier otra parte del mundo, tiene que haber líneas claras de acción, coordinación, vigilancia epidemiológica, atención médica, difusión y movilización social, reserva estratégica. En el tema de difusión y movilización social, yo pondría, por ejemplo, un punto especial a la comunicación de riesgos. Hoy comentábamos con algunos colegas y amigos que hacer conferencias de prensa diarias no es igual a comunicación de riesgos. Es increíble cómo en diversos grupos de la sociedad no ha permeado el mensaje de las medidas no farmacológicas, cuáles sirven y cuáles no sirven, la utilidad de cada una de ellas y la correcta aplicación. Estas líneas de acción, pues, son las básicas que tendríamos que tomar en cuenta y que tendríamos que fortalecer de aquí en adelante. De ahí, pues, nos enfrentamos con estos antecedentes a COVID-19. Ya todos lo conocemos, no hablaré porque se llama así, ustedes son expertos en ello y saben que COVID-19 se refiere a la enfermedad producida por el SARS-CoV-2. Pero así como México se estaba preparando, pues no, eso no era una casualidad, porque existía ya también una preparación a nivel mundial. Miren, aquí pueden ver ustedes en anaranjado y en rojo las principales amenazas infecciosas y mecanismos de colaboración aquí abajo,
del 2000 más o menos al 2019, algunos problemas epidémicos, otros problemas pandémicos, algunos de ellos declarados como de eventos de salud pública de importancia internacional. Pero el mundo se fue preparando. Desde el año 2000 se forma esta alianza Gavi, que tiene que ver básicamente con vacunas, pero también en ese año se crea el GOAN, the Global Outbreak Alert and Response Network, donde me enorgullece decir que nosotros participábamos. México participaba activamente en el GOAN. Recuerdo cuando tuve el honor de ser director general de epidemiología, justo en una reunión de trabajo de GOAN, fuimos citados su servidor y el doctor González Roldán, director de Senapres en ese momento, a dar el informe al GOAN sobre los brotes de cólera que estaban sucediendo en México. En 2005 se genera el Reglamento Sanitario Internacional, que hoy pareciera que todos olvidamos, porque hoy se habla de que tal país prohibirá la entrada a las personas que no tengan tal vacuna. Bueno, el Reglamento Sanitario Internacional prohíbe eso. Lo que sucede es que los países pueden dar paso más directo y más fácil con una vacuna. De lo contrario, pedirán otros requisitos. Así pues, fue caminando la preparación y la respuesta, aunque hasta 2017 que se hace una actualización del programa para la influenza pandémica y hacia 2018-2019 se actualiza el Reglamento Sanitario Internacional. ¿A qué voy? ¿Estábamos preparados para una pandemia como lo que estamos viviendo? Yo creo que no, nunca la imaginamos, pero tampoco estábamos completamente en vilo. El mundo y países como el nuestro habían tenido ya experiencias, entrenamientos, posibilidad de institucionalizar la respuesta. Y por eso las primeras preguntas que quiero poner sobre la mesa para provocar sus reflexiones son estas. ¿Estamos preparados o estamos preparándonos para una nueva pandemia? En mi caso, poco sirve evaluar que ahorita, en este momento y para estos fines, que también lo hicimos como país en estos meses. Lo importante es, ¿ya nos estamos preparando para una nueva pandemia o ya el país está listo para una nueva pandemia? Y la segunda pregunta es, ¿habrá una nueva pandemia? Todos conocen la respuesta. La respuesta clara y contundente es sí. De hecho, como saben, la Organización Mundial de la Salud está preparando al mundo con planes de preparación y respuesta para una enfermedad que ellos le llaman la enfermedad X. En muchos casos se podría pensar que estamos hablando de la influenza H5N1, que es altamente patógena y que tiene unas letalidades altísimas, mucho más altas, por supuesto, que el coronavirus. ¿Habrá una nueva pandemia? Sí. ¿Cuándo? No sabemos. Por tanto, estamos preparados como internacionalmente, a nivel de país, a nivel de estados de la República, a nivel de nuestras jurisdicciones sanitarias. ¿Estamos preparados o nos estamos preparando ya para una nueva pandemia? Los que estamos en salud pública sabemos que no hay forma de decir, pues, no nos estamos preparando porque nada más que termine esta pandemia, nos vamos a tomar unos años de vacaciones y después empezamos a prepararnos. La salud pública no da esos lapsos. Yo recuerdo también con la doctora María Eugenia Jiménez y todo un grupo de, aquí veo, bueno, el propio Gustavo Zárate, a la doctora Lupita en Veracruz, a muchos nos tocó un momento también difícil de esto de que la salud pública no da tregua. Teníamos por un lado el operativo de Ingrid y Manuel en varios estados de la República, especialmente en Guerrero, y paralelamente inició este brote de cólera en Hidalgo, por ejemplo. Entonces, reflexionemos seriamente, sin apasionamientos políticos ni personales. ¿Estamos preparados o nos estamos preparando para una nueva pandemia? Porque la segunda pregunta tiene una respuesta clara. Sí, habrá una nueva pandemia, no sabemos cuándo. A partir de ahí, entonces, después de esta reflexión, quisiera hacer la siguiente reflexión. Aquí empiezan algunas de las láminas que me ha compartido la doctora Jiménez Corona. ¿Cuáles son algunos de los factores
que favorecen la propagación de patógenos respiratorios y de patógenos de cualquier otro tipo también, ¿eh? Si hablamos de patógenos gastrointestinales como el cólera, etcétera. Bueno, por un lado, el crecimiento de la población. Cuando ocurrió la pandemia de 1918, se dijo que la población mundial disminuyó en más del 40% con las muertes que ocurrieron. Hoy tenemos un mundo sobrepoblado e inequitativamente sobrepoblado. Esto nos lleva, por supuesto, a las acciones antropogénicas que generan el cambio climático y en el que estamos en una estira y afloja desde el punto de vista político y no desde el punto de vista claro de la salud, punto. Ahora veremos ese concepto. El aumento de la urbanización es clarísimo. Hace un momento con la doctora Sonia, antes de entrar a la conferencia, platicábamos sobre unas personas que van a viajar a Uganda. Decíamos que ahí está el bosque de Zika, uno de los más claros ejemplos de este tema del aumento de la urbanización. El virus del Zika se conocía desde 1964, se había aislado en monos rhesus que viven en ese bosque de Zika, que por cierto, dicho sea de paso, es un bosque pequeñito, pequeñito, pequeñito. Sin embargo, en Entebbe, que es el lugar donde está este bosque, la urbanización le fue ganando al bosque, hasta que llegó un momento en que por procesos naturales y por nichos biológicos, el virus empieza a ser transportado por el mosco Aedes aegypti y empieza a infectar a las sociedades, a los seres humanos, hasta que se convierte en un evento de salud pública de interés internacional. La urbanización, no estamos depredando la selva amazónica, por ejemplo, y eso tiene consecuencias que estamos ya viendo el día de hoy. ¿Qué decir de los viajes internacionales? Una bendición para todos nosotros vivir en esta modernidad. Sin embargo, cuando el doctor Balmis trajo la vacuna de la viruela a México, que por cierto, sí, era español, y sí hicieron esfuerzos por mover la vacuna. De hecho, el viaje del doctor Balmis constituyó prácticamente el inicio de las acciones de salud pública de la época, digamos, de la colonia para acá, en nuestro país. Él hizo prácticamente 3 meses y medio entre España y llegar a las primeras islas en el Caribe. Hoy tomas un avión en Madrid y en 11 horas estás en México. La posibilidad de dispersión de patógenos, hablemos hoy de los respiratorios, es altísima. ¿Y qué decir de los movimientos migratorios? ¿Qué decir de la respuesta de los estados nacionales a los movimientos migratorios? ¿Realmente estamos viendo la importancia de ello? ¿O solo estamos viendo la carga política que tiene cada uno de estos movimientos migratorios? Todo ello nos lleva al concepto de una salud. En el año 2000, más o menos, la Organización Mundial de la Salud puso sobre la mesa el concepto de una salud. Y lo que nos dice es que la salud de las personas está no relacionada, está íntimamente ligada con la salud de los animales y con la salud del ambiente. Baste saber que hasta el 80% de enfermedades emergentes o reemergentes son de origen zoonótico, es decir, vienen de los animales. Y por eso, una salud, lo que hoy nos dice, es, debemos buscar la salud humana, pero siempre de la mano de la salud animal y de la salud ambiental. No existe la salud humana aislada y lo hemos estado viviendo. Esta pandemia, la de hoy, la de COVID-19, es una zoonosis, amigos queridos. Todo el mundo lo sabe. El coronavirus que genera el síndrome respiratorio del Medio Oriente, el MERS-CoV, sabemos claramente que proviene del camello. El SARS-CoV-1, digamos, el síndrome agudo respiratorio severo por coronavirus, viene del gato salvaje. Y este SARS-CoV-2, el que provoca el COVID-19, sabemos que tuvo un primer paso por el murciélago y que después, muy probablemente es el pangolín, este mamífero que tiene concha, que vive en estos lugares de la zona asiática, pero son zoonosis. La pregunta es entonces, ¿qué tan importante será hoy como humanidad, como profesionales de la salud, redimensionar la importancia del concepto una salud ante las consecuencias que hoy estamos viendo claramente? Y por eso, mi siguiente pregunta para provocar la reflexión de todos ustedes es, ¿estamos realmente dimensionando
la importancia del concepto una salud? ¿O nos vamos a seguir tratando al individuo cada día en lugares más tecnologizados, cada día en lugares más caros, cada día con procedimientos más deshumanizados y cada día ganándole espacios a la naturaleza para que mañana busquemos culpas por la presencia de nuevas pandemias y de nuevas plagas que acaben con partes importantes de la humanidad? ¿Realmente estamos dimensionando la importancia del concepto una salud o no estamos entendiendo nada de lo que hoy estamos viviendo en esta pandemia? Déjenme ahora relatar un poquito esta línea de tiempo de los brotes, del brote por COVID-19. No se asusten, no voy a ser exhaustivo. En realidad es una ilustración. Porque esto muestra cómo la humanidad puede tener respuestas inmediatas, efectivas, de calidad, basadas en evidencia científica. El 30 de diciembre del 2019 se descubre este clúster de casos de neumonía en Wuhan, en China, reportados por la Comisión Nacional. El 1 de enero se cierra el mercado de alimentos de Wuhan. Hacia el 7 de enero, fíjense nada más, 8 días después de reportado el clúster, se aísla el nuevo coronavirus. Por cierto, ojo, esto es importante en el relato que vamos a hacer ahorita. El laboratorio que aisló el nuevo coronavirus y que compartió el día 12 de enero la secuencia completa del genoma de COVID-19, que eso ayudó enormemente al desarrollo de la vacuna, a la búsqueda de tratamientos y sobre todo al desarrollo de métodos diagnósticos, este laboratorio fue cerrado por el gobierno chino. Así de claro y así de poco positivo el aprendizaje que estamos teniendo de esta pandemia. Bueno, pues lo que ustedes saben, han transcurrido cosas de manera vertiginosa, nos ha llevado al día de hoy a tener una cantidad de herramientaje en vacunas nunca antes pensado y nos ha llevado a que la humanidad sin duda está viviendo un nuevo hito en la historia de la salud pública. La historia de la humanidad será planteada sin duda también, como en otros momentos, antes y después de la pandemia de COVID-19. Pero, ¿por qué quiero retomar la línea del tiempo que todos ustedes conocen? Bueno, porque seguramente ya varios de ustedes conocen y han leído este libro, que es una maravilla, que recientemente editado, que se llama Spike, como la proteína del propio virus, y que ha sido escrito por el doctor, que él es el director general de Wellcome Trust. Perdón, aquí algo hice, de Wellcome Trust, esta organización de la sociedad civil en Inglaterra que se dedica a financiar la ciencia desde el punto de vista de la salud pública y de sus aristas especiales. Bueno, les recomiendo que revisen este libro que de una vez les aviso, yo creo, estoy seguro, que se va a convertir en una película. Algún día pronto en Netflix o en alguna de estas plataformas veremos la película Spike. ¿Por qué me parece importante e interesante? Bueno, yo no he terminado de leer el libro, todavía no está en español por desgracia y por eso he ido más lentamente, pero gracias a este editorial de otro gran médico mexicano, Gerardo Gamba, a quien le agradezco mucho, él lo platicamos, digamos, tete a tete en algún momento y después escribió esta columna que se llama Un héroe desconocido y que relata muy rápidamente esta historia. Fíjense ustedes, voy a tomar la línea de tiempo y lo que relata parte de este libro del doctor Farrar, Jeremy Farrar, que se llama Spike y que pueden leerlo con mucha claridad en este editorial. También quien escribió un editorial al respecto es el doctor Rafael Lozano en el periódico El Economista. Muy bien. Ahí nos relata cómo este doctor Tix-Kuyken, perdón, no sé si así se pronuncia, Tix-Kuyken, recibe de la revista The Lancet un manuscrito para revisión. Este señor es Kuyken, Tix-Kuyken. Él es profesor de la Universidad Erasmus en Rotterdam. Esta es la Universidad Erasmus en Rotterdam. Él es patólogo veterinario
Kuyken es patólogo veterinario y es revisor de la revista The Lancet para algunas cosas muy especiales, sobre todo virus respiratorios. Fíjense que el doctor Kuyken estuvo muy involucrado, fue miembro del grupo que describió el SARS-CoV-1, digamos. Así es que él conoce perfectamente el tema de los coronavirus, fue parte de aquel equipo que describió, que publicó el SARS-CoV, no se llama 1, yo le pongo 1 para diferenciarlo del actual SARS-CoV. De manera tal que en esta línea de tiempo, queridos amigos, fíjense, el 16 de enero de 2029, el 16 de enero del 19, la OMS emite la alerta epidemiológica y este mismo día que fue, si mal no recuerdo, un jueves, el doctor Kuyken recibe un manuscrito que le manda el editor de The Lancet de unos investigadores de la Universidad de Hong Kong. Él recibe el manuscrito el jueves y resulta ser que ese manuscrito es una bomba de información científica. Recuerden, hice énfasis en que el doctor Kuyken era un experto, es veterinario, patólogo veterinario, experto en virus respiratorios, había sido parte del equipo que describió el SARS-CoV, el primer coronavirus que provocó un síndrome agudo respiratorio severo. Bien, muchos de ustedes que han sido revisores para revistas científicas saben que hay un código de ética y que tú como revisor no puedes revelar el contenido de un trabajo que te dan a revisar hasta que este no sea publicado o en el último de los casos hasta que tengas autorización de los autores. Bien, pues dice Gerardo Gamba en su editorial que ya les mostré que este fin de semana que empezó en ese jueves debe de haber sido el peor de la vida del doctor Kuyken, porque recibe este manuscrito de los investigadores de la Universidad de Hong Kong. Y fíjense lo que decía. Una familia de otra provincia que es Shenzhen, esta provincia, fueron de vacaciones a Wuhan. Es decir, no eran residentes de Wuhan, fueron de vacaciones a Wuhan. 6 personas viajaron a Wuhan y decía claramente el manuscrito que estas personas no acudieron al mercado de animales. Todos recordaremos que hacia esa fecha de enero del 2020, la teoría principal de contagio se centraba en el contacto directo de los seres humanos con los animales sacrificados y a la venta en ese mercado de Wuhan. Bueno, pues este manuscrito recibido por el doctor Kuyken el 16 de enero, pónganse por favor en esa fecha, 16 de enero de 2020, esas 6 personas viajaron a Wuhan y no acudieron al mercado de animales. Cuando regresaron a Shenzhen, a su casa, 5 de ellas estaban contagiadas por SARS-CoV-2. 5 de las 6 personas estaban contagiadas por SARS-CoV-2. Pero más aún, 2 de estas 5 personas eran asintomáticas y algunos tenían, además de síntomas respiratorios, síntomas digestivos. Al día de hoy, y a la luz de lo que sabemos, esto nos parece súper lógico, pero por eso les estoy pidiendo que se sitúen 16 de enero de 2020. Pero además, una última cosa que decía este manuscrito. 5 de las 6 personas que viajaron a Wuhan, que no acudieron al mercado de animales, estaban contagiadas. 2 de estas 5 eran asintomáticas. Y además se detectó un caso más en un familiar de estas 6 personas que no fue al viaje. 16 de enero de 2020, el doctor Kuyken tenía en ese momento en sus manos la evidencia de la existencia de transmisión de humano a humano y de la existencia de otros síntomas no respiratorios. Con el antecedente, el conocimiento y el bagaje del doctor Kuyken con el SARS-CoV, el primero, esto lo hizo explotar en angustia científica.
Él relata, vean, hay entrevistas que le han hecho en El País, en el ABC de España, en muchos periódicos, y él relata esta angustia de tener en sus manos esta información que podía dar un cambio, que además lo dio, radical al curso de lo que parecía ser solo un brote o una epidemia para convertirse en pandemia. Pero no podía revelarlo porque las normas éticas le impedían relevar. De manera tal, entonces, esto fue jueves 16. Él relata que el viernes 17 de enero del 2020 llamó al editor de The Lancet y le dijo, oye, tengo esta evidencia, es importantísima, el mundo necesita saberla. El editor le dijo que las normas éticas impedían hacerla pública, a menos que los autores lo autorizaran. Algunas crónicas dicen que el doctor Quicken llamó a alguno de los autores y ellos dijeron que era imposible autorizar su difusión mientras el gobierno chino no lo autorizara. Y el ejemplo que ponían era cómo a este día ya se había cerrado el laboratorio que había publicado la secuencia del COVID. Ojo, política y salud pública, intereses políticos y económicos y salud pública. Vamos apenas en el segundo día del drama de fin de semana del doctor Quicken. Viernes 17 llama al editor de Lancet y sucede esto. El sábado 18, como no obtiene respuesta ni de The Lancet ni de los autores, llama a su amigo Jeremy Farrar, el autor del libro, director de Wellcome Trust, quien le dice, oye, pues llama al editor, déjame, yo le llamo ahora para ver qué podemos hacer, pero mientras eso sucede, te recomiendo que llames a la Organización Mundial de la Salud. Lo que hace el doctor Quicken el domingo 19 es llamar, y es de 2020, disculpen, no de 2021, es decir, al día siguiente, a María Kerhoff, que es la epidemióloga responsable de emergencias sanitarias en la Organización Mundial de la Salud. Ahora también se ha hecho famosa porque es quien da la cara para explicar qué está pasando con la pandemia y le explica qué es lo que tiene entre manos. Me refiero en términos del manuscrito. Ella le pide que le mande un resumen y él escribe un resumen de una cuartilla para no romper con las reglas éticas que marca la revisión entre pares y se la envía a María Kerhoff, con la firme determinación que si en breve no se conocía esta información, el doctor estaba dispuesto a romper cualquier regla ética con tal de hacerle saber al mundo qué evidencia se tenía ya de la peligrosidad de este virus. El lunes 20, el gobierno chino informa que existen evidencias de transmisión humano-humano y el viernes 24 se publica en The Lancet el artículo de Marras. Una historia increíble en un fin de semana. El doctor Quicken tuvo en sus manos la evidencia de lo que ya estaba sucediendo y sin embargo intereses políticos y económicos pretendían frenar. La reflexión, la pregunta disparadora para todos ustedes es, hoy en el mundo, por supuesto también en nuestro país, ¿la ciencia está al servicio de la humanidad o está al servicio de los intereses políticos y económicos? ¿Dónde debería de estar la ciencia, amigos queridos? No todos somos científicos básicos, ni somos científicos de alto nivel en términos académicos, pero todos hacemos ciencia. Muchos de nosotros hacemos investigación operativa. Entonces, ¿la ciencia está al servicio de la humanidad o está al servicio de los intereses políticos y económicos? ¿Dónde debería de estar la ciencia? Porque somos re buenos para opinar dónde debería de estar. Pero la otra pregunta disparadora, amigos queridos, es, ¿estamos contribuyendo con ello? Es decir, si nosotros decimos la ciencia debería de estar aquí, ¿estamos contribuyendo para que eso suceda? De repente me pierdo en mis reflexiones y dudo de que lo estemos haciendo. El mundo sigue en vilo. Al día de hoy, todos ustedes seguro que igual que yo revisan más de una vez al día este tablero de Johns Hopkins University, perdón, que nos va diciendo, por ejemplo, al día de hoy, al corte de hace un rato, el mundo había registrado ya 241
1.755.779 casos en el mundo confirmados con los diferentes sistemas de vigilancia epidemiológica. México aparece en el lugar 15, en un ranking injusto porque es sin denominadores, sino solo casos confirmados. Los primeros lugares son Estados Unidos, Reino Unido, Turquía, Rusia, India, Brasil, Irán, Filipinas, Rumania, después Ucrania, etcétera, y México en el lugar 15. Relevantes 2 puntos. Estamos hablando de que el mundo ha registrado oficialmente casi 5 millones de muertes. Un número que no esperábamos. Nos escandalizamos cuando llegamos al 1 millón de muertes. Pero también, lo dijo claramente el doctor Gustavo, ya hay una publicación en The Economist que con el cálculo de exceso de mortalidad nos dice que el mundo en realidad podría estar hoy cercano a los 20 millones de defunciones por COVID. Ya no tan lejos de la tragedia de 1918. Una buena noticia, entre comillas, es que hay al día de hoy 6,688 dosis de vacuna aplicadas. Ojo, dosis de vacunas, no seres humanos vacunados. 6,688 millones de dosis de vacunas aplicadas. Buena noticia. La mala es la falta de equidad, la desigualdad en el acceso y todo lo que envuelve el proceso de vacunación en el mundo. Así está el mundo hoy, sí, a la baja en casos, pero en una baja muy alta aún, en una meseta muy alta aún, y en términos de defunciones podríamos decir lo mismo. ¿Cómo está México? Todos lo saben, este es el corte de hoy. Gracias, doctor ingeniero Paredes, por subirlo a tiempo. Estamos hablando de más de 3.7 millones de casos acumulados desde el inicio de la pandemia, y ojo, de 285,347 defunciones. Estamos muy cerca de llegar a las 300,000, que en términos de la medición de escenarios catastróficos, estaríamos hablando de 5 escenarios catastróficos. Pero además, sabemos que esta cifra, como en todo el mundo, no es la cifra definitiva. Los científicos de datos nos han dicho que estamos entre 500 y 600,000 defunciones. México está así hoy en sus casos, está así hoy en sus defunciones, pero también tiene una positividad a nivel nacional de 22.6%. La Organización Mundial de la Salud dice que para poder declarar la pandemia en control en un territorio determinado, tiene que tener 4 semanas por lo menos con 5% de positividad. Nosotros estamos hoy en 22.6. Es decir, vamos a la baja en casos, vamos a la baja en defunciones, pero el contagio sigue activo. Todo dependerá de cómo avancemos en vacunación y cómo apliquemos las medidas no farmacológicas. Porque hay proyecciones, las más, digamos, acertadas, fueron las hechas tanto por la Universidad de Oxford en un momento y ahora por la Universidad de Washington, el Instituto de Métrica y Salud. Y precisamente la Universidad de Washington lo que nos dice es que proyecta una 4ª ola más mortal que la tercera en México, si es que no seguimos las reglas, si es que bajamos la guardia. ¿Y saben qué es bajar la guardia? Esto que está sucediendo hoy. Semáforos verdes, confianza absoluta, ganas de que todo regrese a lo que era antes. Ojo con eso, ahí estamos. Estos son las proyecciones del Instituto de Métrica y Salud de la Universidad de Washington. Enfóquense en la línea roja, que justo es lo que ellos llaman el peor escenario, y es si bajamos la guardia, si no nos cuidamos, si no avanzamos en la vacunación, este será el número de casos que tendremos hacia diciembre, enero, noviembre, diciembre y enero de este año y del año que entra. Y así podría estar el número de defunciones dependiendo de cómo se comporte en términos de uso de cubrebocas, distancia social, vacuna, etc. Lo que quiero decir es, amigos, esto no ha terminado. Esto es como el béisbol. Puede ser que estemos en la 9ª entrada, pero no ha caído el último out. Porque miren, todos conocen, por lo menos los hemos leído, los hemos visto, algunas veces los hemos visto en algún aeropuerto, estos Airbus A380, que son los aviones de pasajeros más grandes que hoy vuelan por los espacios del mundo. De hecho, entiendo que hay no muchos. Esto es uno de Emirates, este es de Air France, y mal no recuerdo. La capacidad máxima de pasajeros que tienen estos aviones es 520. El pasado 14 de septiembre, por poner un ejemplo, cuando ya estamos bajando en la pandemia,
Cuando empezamos a poner semáforos en verde, en México se registraron, no sucedieron, se registraron 1,046 defunciones. O sea, justo como que 2 aviones Airbus llenos de mexicanos hubieran muerto ese día. ¿Se imaginan el escándalo que eso sería? Y sin embargo, nosotros, y me refiero a nosotros, a Ruiz Matus y a muchos de los que están allá del otro lado, pues ya nos parece normal, es un número. Ah, mira, hoy fueron más de 400 defunciones, hoy, o sea, casi un avión de estos, y más de 14,000 casos por ahí, si no lo recuerdo, pero sí recuerdo más de 400 defunciones. El doctor Pablo Curi, en un documento que está elaborando de reflexiones sobre la pandemia, nos dice que en México sabemos que han muerto más de 600,000 personas. Las cerca de 300,000 registradas, más otro tanto reconocido por el exceso de mortalidad. Esto significa que todos los días han muerto alrededor de 1,000 mexicanos por COVID-19, desde que se registró la primera muerte en el país. No es un cálculo epidemiológico, es un promedio aritmético que nos sirve para comunicar riesgos y para tratar de sacudir las reflexiones. 1,000 mexicanos muertos diariamente por COVID desde que se registró la primera defunción en el país. Esto es inaudito. Y ayer, antier, si mal no recuerdo, falleció este señor, Colin Powell, el poderoso militar americano, el general Colin Powell, general condecorado, exsecretario de Estado. Claro, murió a los 84 años, pero tenía sus 2 vacunas. Uno de los hombres más cuidados en el mundo, pero también tenía cáncer. El COVID no ha terminado y el COVID no respeta ningún tipo de rangos ni de estatus. El COVID sigue ahí y por tanto yo disparo nuevamente estas reflexiones con estas preguntas. Colegas y amigos, estamos cayendo en anestesia social. Anestesia social es un término que acuñó y publicó el doctor Julio Frenk. Y se refiere a esto. Ah, pues hoy fueron 400 y tantas muertes. Ah, ok, pues ya menos que ayer, menos que el 14 de septiembre. ¿Estamos cayendo en la anestesia social? ¿De veras 400 y cacho o 1,041 muertes son un número? ¿No son colegas? ¿No son familiares? ¿No son amigos? ¿No son mexicanos? La otra reflexión es, ya estamos siendo víctimas de la fatiga pandémica, ya nos hartó, ya estar viendo el informe diario todos los días, ya los muertos, ya lo que queremos irnos al bar, ya queremos regresar a una vida que ya no va a volver. Pero también con esta fatiga pandémica, amigos, ¿qué está pasando con la mortalidad no COVID? ¿Saben qué está pasando? Verdaderas tragedias. Ahí está la muerte materna. La muerte materna está registrando niveles no vistos desde hace 20 años en este país. Después de esfuerzos continuados por reducir la muerte materna, hoy estamos viviendo una tragedia. ¿Alguien la está atendiendo? Y las prevenibles por vacunación. Y las enfermedades crónicas no transmisibles. Aquí les recuerdo, y por eso me refiero a quien hoy estoy dedicando esta plática, a mi muy querido Sergio. Él precisamente falleció por una enfermedad crónica no transmisible, tardíamente atendida, en medio de un proceso pues de fatiga pandémica. ¿Estamos viendo esto? ¿O lo estamos dejando para ahora que termine la pandemia? Por eso, amigos queridos, me voy ahora a lo que la OMS ha llamado las balas de plata, porque tenemos herramientas para lidiar con esta pandemia. Primero, pues las vacunas. Nunca en la historia de la humanidad se habían visto estos pasos agigantados para la producción de vacunas. Y estamos viendo beneficios colaterales. Alguna de estas plataformas que si bien por primera vez han estado usándose como las de DNA o las de RNA, no es que ayer se empezaron a hacer, tienen años estudiándose. Ya se había tratado de generar una vacuna de RNA para ébola que no funcionó, pero sin embargo, por ejemplo, gracias a estas nuevas plataformas ya hay una vacuna efectiva para paludismo que está, si mal no recuerdo, en fase 3. Es decir, los pasos gigantes de la ciencia iban. Pero ¿recuerdan la pregunta que hicimos para la reflexión? ¿De veras la ciencia está al servicio de la humanidad? Porque fíjense, la Organización Panamericana de la Salud y por supuesto la Organización Mundial de la Salud propuso este marco de valores para la asignación y priorización de la vacunación en la pandemia. Bienestar humano, equidad global, reciprocidad, respecto a la igualdad, equidad nacional, legitimidad, etc.
Conceptos verdaderamente interesantes, importantes y trascendentes, que prácticamente nadie atendió. Los Estados Unidos y Canadá e Inglaterra compraron hasta 3 veces el número de vacunas que necesitan. Los Estados Unidos acapararon una cantidad importante de vacunas AstraZeneca que no ha sido aprobada por la FDA y no ha sido aprobada para su uso en Estados Unidos, pues por razones simplemente geopolíticas y comerciales, porque esa es una vacuna inglesa. Y ahora, ¿qué está haciendo con la vacuna AstraZeneca? Pues la está regalando. Ayer llegó a nuestro país un lote de esas vacunas. Canadá compró más de 3 veces el número de dosis que necesitaba. Y entonces, ¿dónde está el bienestar humano, la equidad global, la reciprocidad? Déjenme recordarles un ejemplo que he puesto muchas veces en esta y otros temas, pero que me parece crucial porque no debemos olvidar. Y es la captura y muerte de Osama Bin Laden, que estuvo dirigida por el presidente Obama. Todos recordarán, Osama Bin Laden fue el enemigo número 1 de los Estados Unidos. Y en esta cronología nos dice qué fue sucediendo, pero llamo su atención a esto. Dice, en 2010, agentes de inteligencia localizan a la residencia de los hermanos en un complejo en Pakistán. Bien, la pregunta es, ¿y qué buenos son esos agentes de inteligencia? ¿Cómo los localizaron? Generando una falsa campaña de vacunación antipoliomielítica en esa zona de Pakistán. Porque ellos ya sabían que se encontraba en esta zona amplia, pero no podían delimitar el área donde estaba Osama Bin Laden. Generaron una campaña falsa con médicos pakistaníes que se disfrazaron literalmente de brigadas de Save the Children para entrar a la zona específica, localizarlo y posteriormente armar un operativo que en hora local de esa zona de Pakistán fueron abatidos Osama Bin Laden y algunos de sus cómplices. Eso provocó que las brigadas de vacunación no pudiesen entrar a esas zonas del mundo y retrasar con ello uno de los mayores logros de la humanidad, que es la erradicación de la faz de la Tierra del virus de la poliomielitis salvaje. Hoy, esa zona sigue teniendo casos de poliovirus salvaje y es prácticamente imposible entrar a vacunar. De hecho, un grupo de eminentes académicos de la salud pública enviaron al presidente Obama esta carta donde claramente dicen cómo la CIA ha infiltrado, aquí lo dice claro, ¿no? Cómo generaron una campaña falsa de vacunación para cazar a Osama Bin Laden, y pues ahora el gobierno de Pakistán ya no les permite entrar en esa zona y eso ha retrasado el avance de la salud pública y le piden por favor que cesen estas acciones. El presidente, bueno, fíjense ustedes, entre las eminentes personalidades que firmaron este comunicado al presidente Obama se encuentra ni más ni menos que nuestro admirado y respetado doctor Julio Frenk. En ese momento dirigía la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard, hoy como rector de la Universidad de Miami, y todos los que lo conocemos, pues como exsecretario de Salud de México. La respuesta de la Casa Blanca fue muy escueta y dijeron, un año después, dijeron, sí, sí lo hicimos, pero ya no lo volveremos a hacer. La reflexión, amigos queridos, para ese y todas las acciones de salud pública. Politizar acciones de salud pública es el error más grande que puede cometer un Estado-nación. Ahí está el ejemplo que acabo de relatar. Ahí está el ejemplo de China, que también relatamos con el doctor Kuiken, y ahí hay tantos ejemplos que seguro hoy están pasando por su mente. Politizar acciones de salud pública es el error más grande que puede cometer un Estado-nación. Con ello nos quedan las otras balas de plata, porque sabemos que una medida por sí sola no para una pandemia respiratoria como esta. De hecho, la vacuna por sí sola tampoco lo para. Esto es la teoría del queso Gruyère. Tienes que tener diferentes acciones para poder parar la transmisión de un virus respiratorio como este. ¿Estamos de veras atendiendo lo que estamos aprendiendo? Porque todo parece indicar que Susana Distancia está de vacaciones, desde hace mucho tiempo, está de vacaciones.
Y todo parece indicar que no aprendemos. Esta la obtuve en Twitter hace una semana o dos. Fíjense, dice, ponen el ejemplo, los maestros y padres de familia de la escuela tal, si mal no recuerdo es en Nayarit, instalaron con recursos propios un túnel sanitizante en el acceso al plantel para reforzar las medidas de sanidad. O sea, ¿no aprendimos que los túneles sanitizantes no sirven para nada? Lo que gastaron en ese túnel hubieran abierto ventanas en los salones o medido CO2 en los salones. Y sin embargo, seguimos viendo tapetes sanitizantes y túneles sanitizantes y acrílicos en los comedores. ¿No hemos aprendido nada? ¿Los profesionales de la salud pública no hemos sido capaces de transmitir las verdades? Realmente, pregunto, ¿estamos creando una nueva normalidad? ¿O estamos esperando a que llegue sola? Estamos viendo cuándo abren los antros, estamos viendo cuándo abren los restaurantes, cuándo podemos ir más y más tiempo, más personas y más tiempo. Porque hablamos todos de la nueva normalidad, pero ¿realmente la estamos creando, compañeros, colegas salubristas? ¿O estamos esperando a que llegue sola? Porque la realidad ya está llegando, ¿eh? Por supuesto en tono un poco chusco, pero en el fondo muy serio. Ya incluso los pecados ya no son capitales, ahora son digitales y así vemos la pereza con Netflix, la gula con Uber Eats, la envidia con Instagram, la ira con Twitter, la avaricia con Amazon, la lujuria con Tinder, la soberbia con LinkedIn. ¿Y qué podríamos decir del Zoom? Tal vez es otro pecado capital. Y sin embargo, nos tenemos que adaptar. Hoy hay que tomar decisiones de qué actividades podrán hacerse a distancia y cuáles otras requerirán necesariamente la presencia en oficinas. Habrá que tomar los edificios inteligentes, por ejemplo, que hoy pululan en el mundo, no tienen una sola ventana. ¿Estaremos aprendiendo? El uso del cubrebocas, la sana distancia. ¿Estamos creando una nueva normalidad o estamos esperando a que llegue sola? Porque desde 1918 ya se nos decía que usáramos la máscara, que nos laváramos la mano, que evitaras tocar tu cara y que mantuvieras la sana distancia. 1918 con la pandemia de gripe española. Y casi termino con este óleo sobre lienzo que puede llamarse Saldremos mejor del confinamiento. Saldremos mejor y vean cómo nos estamos matando entre nosotros, porque ahí hay otro enorme problema a reflexionar. La salud mental. La pandemia triplicó las afectaciones a la salud mental. En México, la ansiedad y la depresión al alza. ¿Y qué me dicen de los suicidios? ¿Y qué me dicen de la violencia? La violencia traducida no necesariamente en la que hemos visto por el crimen organizado, sino nos referimos a la violencia hacia los niños y niñas, o la violencia de género, los feminicidios. ¿Lo estamos reflexionando? ¿Lo estamos tomando en cuenta? ¿Estamos actuando en consecuencia o estamos esperando a que esto se convierta en la nueva normalidad? ¿Qué decir del post-COVID? ¿Está listo ya nuestro sistema de salud para el post-COVID? Porque ahí viene, el post-COVID no va a esperar. Y no va a decir, ahí les aguanto a que descansen, a que tomen aire y a que se preparen. No, ahí está el síndrome post-COVID. Y hay otros reflexiones que dejo yo, que provoco que ustedes hagan. Fíjense esta estadística que tiene que ver con niños huérfanos de la pandemia. En México, este número de niñas, niños y adolescentes se quedaron sin sus cuidadores primarios o secundarios. Y cuando lo relativizas por cada 100 muertes, México ocupa el primer lugar entre estos países. En números absolutos el tercero, pero en números relativos el primero. ¿Estamos haciendo algo? ¿O que esos niños se adapten a la nueva normalidad? Y más profundo aún, Coneval recientemente nos informó que la pobreza en México aumenta pese a los programas sociales del gobierno y dijo que entre 8.9 y 9.8 millones de personas no pueden cubrir el gasto de los alimentos básicos por la crisis del COVID-19. Les invito a que recuerden el esquema de los determinantes sociales en salud. ¿Es importante o no
esta generación de pobreza. No solo es importante, es relevante, crucial y definitoria para el futuro de estos mexicanos en términos de salud pública. ¿Lo tenemos en cuenta? ¿Lo estamos abordando? ¿Estamos trabajando en ello? Prácticamente cierro mi plática de que quise compartir con ustedes con esta reflexión que está en este libro que me recomendó mi amigo querido Agustín López y que muchos de ustedes deben de haber leído ya. El libro se llama Peste y Cólera, es de Patrick Deville y es básicamente la biografía novelada de Alexander Yersin. Alexander Yersin era discípulo de Rush, que era a su vez discípulo de Pasteur, y él fue enviado por el Instituto Pasteur a Asia a estudiar un brote de cólera, el cual controló, y estando ahí le plantearon que estaba existiendo una enfermedad que era la peste, y él fue el que describió el microorganismo que provoca esta enfermedad, y por eso él es Alexander Yersin, y el bicho se llama Yersinia pestis, porque fue él quien lo describió. Y en ese libro hay una frase que me encantó, y dice: como viejo epidemiólogo, Yersin no olvida que lo peor es siempre lo más probable. ¿Ya terminó la pandemia? El verde es vida y el semáforo verde nos invita a regresar a la vieja normalidad. Yo creo que no. Naciones Unidas en México, no yo, nos dice: no te confíes, el virus circula más rápido que la distribución de las vacunas. Reflexionemos sobre todo esto. Hagamos de estos espacios de la Sociedad Mexicana de Salud Pública espacios de reflexión. Viene nuestra reunión anual, ahí nos vemos, ahí seguiremos platicando, ahí seguiremos provocando reflexiones y nuevamente agradezco infinita su atención. Siempre es un honor compartir con ustedes y especialmente a mi amigo, al doctor Gustavo Zárate. Muchas gracias por el espacio, Gustavo, y quedo a la orden.